toda su vida, a trabajar, a tener edificios, y al final se murió y no se llevó nada. ¿No? Dice, ahí donde usted dice, ¿y entonces a qué vino? ¿A tener? No, esa era su experiencia. Él venía a evolucionar como alma, vivió. Hola, una noche hermosa para todos. Hoy es un día muy especial. Bienvenidos a mi comunidad de luz de amor. Hoy en amor por amor y para el amor, en la luz por la luz y para la luz, vamos a compartir un tema absolutamente maravilloso. Y doy la bienvenida a todos los que se van sumando, porque hoy en este live que estamos haciendo, voy a necesitar esa, yo diría, la complicidad de todos para que sea un live maravilloso, porque mi invitado es a la altura de lo que es realmente el hablar de un tema que ya en breve les voy a compartir y que sé que a todos nos genera inquietud, duda, miedo, muchos sentimientos y emociones. A quienes están sumando, gracias, ahí está mi Leito que la amo, bueno, a Cita, bueno, ahí van sumándose, Luzma, qué rico estar aquí, qué emoción poder compartir y poder darnos este regalo el día de hoy, un regalo para hablar y expresar desde el amor lo que significa el trascender, un tema que de una manera u otra a todos nos inquieta. Y voy a ser muy precisa, impecable, y quienes tengan preguntas, para mí es muy importante que las pongan en la cajita de preguntas. Yo estaré obviamente yendo a verlas mientras vamos avanzando con el invitado de hoy, pero que sepan que es un espacio para ustedes, un espacio en el que vamos a aprender porque de una manera u otra es algo inevitable. Y hoy vamos a hablar de algo maravilloso que se llama la muerte no existe. A Caro, Andresito, que está sumándote, qué emoción, me encanta que estés aquí. Y a Caro también, gracias, Leito, Caro, Andrés, bueno, a todos los que se van sumando, Luz Marina, me van poniendo ahí sus nombres y naturalmente, acuérdense, las preguntas son muy importantes porque sobre el tema de la muerte, de muchas maneras, nos hemos como cuestionado. Primero pasamos del miedo a sentir el miedo de la muerte, la nuestra y la de los seres queridos. Entonces, hoy es un tema fascinante, porque vamos a quitarle los velos a lo que es la muerte. Ahí también tengo a Luis Enrique, qué rico que estás aquí, Luchito. Yo feliz de estar acompañada en esta noche de hoy. Si alguien tiene una persona a quien quiera invitar que se sume al live, ya ahora mi invitado, que es Cristian Argüello, se va a sumar. Le vamos a dar la bienvenida y obviamente en el momento que entre a ser parte, empezaremos a compartir. Hoy tengo, les voy a adelantar su libro, La muerte no existe. Y naturalmente un tema que nos confronta, porque nos llena de preguntas. ¿Cómo que la muerte no existe? ¿Qué es eso de la muerte? ¿Qué es aquello que hoy estamos pendientes y que vamos a aclarar? Así que ya veo a Cristian que está aquí y voy a empezar invitando a quien hoy honro desde mi corazón. Así que Cristian en breve estará sumándose con nosotros. Hola Cristian, Beatriz, un abrazo. ay, qué emoción, me encanta ese saludo que siempre das. ¿Cómo estás? Bien, muy feliz, muy honrado Ah, de su invitación, de poder compartir con su comunidad, con sus amigos. Muchas gracias. Me siento muy a feliz de ti, poder hacerla. gracias a ti. Yo no sé si estoy emocionada, nerviosa, pero tengo todas las emociones juntas. No, Estoy muchas muy gracias. contenta, de verdad que estoy Muchas muy contenta. gracias. Les estaba compartiendo, Cristian, a quienes estaban sumando de lo que era nuestro encuentro de hoy, porque primero nos has llevado de la mano a este tema que hoy tengo tu libro, que me he Muchas leído gracias. y estoy feliz y por eso se los mostré antes de que entrara. La muerte no existe. Un tema que seguramente nos ha generado en muchos momentos de la vida angustia, dolor, tristeza. Y hoy vamos a quitar los velos de lo que es la muerte
Y este espacio es para ti, para que tú nos puedas compartir qué es aquello que llamamos la muerte y por qué decir la muerte no existe. Así que bienvenido a este espacio. Yo haré las preguntas pausadamente y te daré todo el espacio para que tú converses. Sé que hace más o menos llevas muchos años, más de 25 años, hablando del desarrollo personal, espiritual, Sí, pero algo muy importante fue cómo iniciaste en este tema, que fue hace 4 años, así es, cuando Beatriz. en el 2020 vivimos lo que para todos fue ese evento mundial, digámoslo así, Sí. y generó tanto dolor y tantas tristezas a nivel de las familias, donde perdimos seres queridos, personas que amábamos. Y es ahí donde tú entras con toda esta información y obviamente hoy tu canal, que más adelante vamos a hablar de él, pero hoy tu canal registra la biblioteca, yo diría, más grande que tenemos de lo que es trascender, evolución más allá de la muerte y que obviamente nos sirve como punta no solamente de lanza, sino de conocimiento responsable. Así que, Cristian, bienvenido y a todos los que se están sumando. Gracias, Beatriz. Pues muy feliz de poder compartir y más este tema que es importante, fundamental y trascendental para nuestra vida. Porque no hay nadie en esta humanidad que se salve de vivir los momentos más complejos, que es cuando tenemos que despedir a un ser amado de este mundo. Yo recibo mensajes todos los días, cientos de mensajes de personas: muere mi hijo, muere mi esposo, muere mi padre, muere mi pareja con la cual había construido ese futuro, esos sueños que estábamos nosotros anhelando, y un día cualquiera simplemente no se despertó o no volvió a la casa y no regresó. Entonces, cuando hablamos del tema de la muerte, Beatriz, es un tema muy sensible, pero al mismo tiempo todo lo que conocemos ha sido erróneo, y lo digo de forma respetuosa, pero ya hablaremos por qué esa ignorancia, que puede sonar un poquito agresiva la palabra, pero no lo es el desconocimiento que nos ha llevado a nosotros al sufrimiento. De El acuerdo, sufrimiento así es. simplemente es la falta de información que nosotros no hemos tenido. Por fortuna, los tiempos de hoy nos dan la oportunidad de reunirnos a nivel mundial, de compartir muchas cosas y empezar a entender que eso que pasa aquí pasa en cualquier parte del mundo. Así empezó esta historia. Yo llevo 25 años trabajando en la formación humana. Siempre, Beatriz, siempre yo decía, aquí hay una piecita que no le cuadra a este rompecabezas. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que uno venga a este mundo, tenga que estudiar, evolucionar, trabajar, hacer muchas cosas, y uno se muere y todo se acaba? O sea, no tenía sentido. Yo siempre decía, aquí hay algo que hace falta, pero tampoco sé qué es. De Y acuerdo. empecé la búsqueda muy temprano y empecé a encontrar las respuestas. Y las respuestas eran básicamente las investigaciones que habían, que la doctora Elizabeth Kubler en su momento empezó a realizar, y muchas otras personas al mismo tiempo, sin conocerse en ellos, empezaron a descubrir que la muerte no era como nos la habían contado y que la muerte realmente no existía, a través de las experiencias que se habían vivido y que ellos habían podido ubicar y conversar con ellos cuando habían tenido encuentros cercanos a la muerte, que ese es el punto de partida. El encuentro cercano a la muerte para las personas que nos acompañan no es otro suceso más que cuando hay pérdida de signos vitales, producto de cualquier situación, un accidente de tránsito, en una cirugía, un infarto, y todo lo que narran las personas que han vivido esta experiencia es fascinante, fascinante. Y yo conocía esa información, yo Claro. la conocía, la había indagado, la había investigado, y cuando vino ese momento tan difícil que usted estaba narrando hace un momento atrás, Beatriz, donde pensamos, donde el que salía a comprar algo a la calle era un héroe, porque no Eh, sabíamos, yo me acuerdo de esa sensación que se tenía, que si íbamos a comprar algo podíamos morir y si nos contagiaban. Bueno, fue una época de gran aprendizaje también. Yo tenía la información y yo veía a muchas personas sufriendo ante la muerte de seres de acuerdo. queridos. Y en ese tiempo, meses antes de que la pandemia iniciara, un amigo muy querido, médico, el pediatra de mi ciudad, había estado en mi casa. Habíamos conversado, él me había dicho vayan a España, él estaba radicado en una ciudad cercana a Madrid, me dijo vayan con su esposa, yo quiero atenderlos allá, ya es muy lindo. Y habíamos quedado en esa conversación de ir a vernos en España. Y un día
en medio de esa época que fue compleja, yo enciendo el televisor y en el noticiero de mi ciudad y en todos los noticieros del país apareció que la primera persona fallecida era un médico santandereano, pediatra, mi Tu amigo, el que amigo. había estado en mi casa. Y cuando yo vi eso, inmediatamente entré a las redes sociales de él y empecé a darme cuenta de su hijo, cómo escribía, sufría, su esposa, su familia. Y yo dije, yo tengo que contar lo que yo sé. Yo tengo que decirle Wow, y contarle a las personas, la muerte no existe. Duré unos días, dije, lo cuento, no lo cuento, me van a tratar de loco, me van a mandar al psiquiatra, todo lo que... Y las redes sociales que a veces son tan agresivas en cierto momento cuando no entendemos cosas. Pero yo dije, por encima de lo que pueda pasar, tengo una responsabilidad y tengo un sentimiento de ese dolor que la gente está sufriendo y si podemos aliviar el sufrimiento a quien me pueda escuchar. Porque en ese absolutamente. momento, Beatriz, yo no me dedicaba a las redes sociales. Yo soy un conferencista, trabajaba con la Universidad Industrial de Santander, con diferentes instituciones, hablando de todos estos temas, bueno, no propiamente de este en particular. Entonces yo dije, voy a hacer lo que sé hacer y voy a hablar de esta temática. Y hice un video. El video se llamó ¿Qué sucede después de morir? Lo vieron 200 personas en su momento y todo pasó así y yo seguí haciendo todos estos encuentros, entendí que había un interés sobre esto. Al año, Beatriz, pasó algo maravilloso. Cuando voy y miro qué había pasado con el video ya no tenía 200 vistas, tenía 10.000, 20.000, qué sé yo, y empieza a crecer y empiezo a recibir el cariño de la gente donde decían su video me hizo entender la muerte. Wow. Muchas personas de ellos habían llevado a su familiar a la clínica y se lo habían entregado en una cajita. Nunca más lo volvieron a Oh, ver. Entendieron muchas cosas. Y yo entendí también el llamado de la vida de Dios del universo que me dijo, siga hablando de esto. Y seguí hablando del tema y empieza a llegar gente de diferentes partes del mundo. Yo soy científico, yo soy médico, a mí me pasó esto, me sucedió esto, lo que usted dice es cierto, yo soy testimonio. Y yo les preguntaba, ¿quieren compartir su historia con nosotros? Claro que sí. Y empieza a llegar personas de todas partes del mundo contando su testimonio y fue bellísimo porque cada testimonio es la nueva verificación, la reafirmación, la estupendo. tranquilidad de saber que la muerte no existe, porque indudablemente no existe. Indudablemente la muerte simplemente es un cambio de dimensión. Cuando yo hablo de esto, quiero hacer una anotación, Beatriz. Yo no soy una persona religiosa, sí soy una persona de fe, ¿sí? Soy una persona creyente, por supuesto, pero yo hablo desde la evidencia, yo no hablo desde la motivación que le voy a hablar a alguien para decirle, mire, es que no se preocupe, que su ser querido falleció. No, la evidencia es tan contundente que cuando una persona le dedica su tiempo a ver toda la información que está disponible para que cualquiera lo vea, el cerebro de nosotros entra en un cortocircuito, Claro, Beatriz, donde dice, ya entendí, la claro. muerte no existe. Y entramos en una paz muy grande porque el hecho de que entendamos quiénes somos, el hecho de que reconozcamos la esencia que somos, simplemente es el punto de inicio de algo mucho más grande, ¿no? Que es una Y eso me encanta. transformación interior. Sí, Y el hecho de saber que no morimos es muy lindo, pero solamente es el punto de partida de algo que viene que es mucho más especial y mucho más bello. que eso me encanta y me encanta esa introducción que haces porque en tu libro lo dices, cuando la muerte llega, la vida comienza o empieza. Así Y es. es ahí donde, y gracias por ponernos en el contexto, Cristian, de lo que ha sido tu camino y de lo que ha sido tu forma de ir descubriendo y quitando los velos con algo que me parece muy clave y es, no es una historia contada, tú has tenido la evidencia, o sea, has podido Sí, recoger evidencias de las cuales yo he escuchado tus propias entrevistas y obviamente me he dado cuenta de esa certeza. Y por eso hoy hay muchas preguntas alrededor de la muerte. Y la primera que yo te quiero hacer, basados en el contexto, es, ¿qué pruebas hay para que lo digas de esa manera tan vehemente de que la muerte no existe? esa pregunta es maravillosa, Beatriz. Cuando hemos entrevistado a tantas personas que han vivido encuentros cercanos a la muerte, que como les decía es el fenómeno que se presenta cuando una persona eh,
sin quererlo vive la experiencia, porque eso no es que esté programado, sino que yo siento que el universo se encarga de decir, usted vive esta experiencia y cuente lo que vivió. Voy a colocar un ejemplo simple para poder hacerme entender. ¿Qué narran en general todas estas personas? Vamos a suponer, estamos los dos aquí conversando con Beatriz, una comunidad viendo, y en este momento me da un infarto a mí. Quedo ¿Mm? completamente inconsciente. Beatriz me imagino que buscará la manera de llamar a mi mujer, hey, Total. a Cristian le pasó esto, no, miren lo que está pasando, pero al mismo instante en que mi cuerpo queda inerte, que mi cuerpo queda completamente inconsciente, la conciencia o el alma se desprende del cuerpo y empieza a ser testigo de todo lo que está aconteciendo alrededor de esa situación. Uno de los casos más lindos de un médico español que entrevisté, el doctor Del Río, me pareció fantástico cuando él dice, cuando yo estaba como alma mirando mi cuerpo, yo dije, si ese cuerpo soy yo, ¿quién es el que está viendo? Sí, yo escuché esa entrevista tuya. Eso es bellísimo. Y dijo, me di cuenta que estaba viendo desde el alma. La misma frase, el doctor Juan José López Martínez y otras personas más que han tenido la misma experiencia decían, cuando de pronto yo empecé a darme cuenta que estaba en la parte superior de la habitación, que mi cuerpo estaba tendido en un quirófano, en una cama, en el lugar que había acontecido, pero yo estaba siendo testigo de todo lo que estaba pasando alrededor. Entonces, ¿qué sucede conmigo? Me da un infarto, estoy aquí. Mi alma es testiga de todo lo que está pasando. Mi esposa tumba la puerta, entra aquí en el lugar donde yo estoy y todo lo que acontece hasta el momento de la reanimación en una clínica, porque logran salvarme, que ese es el caso de quienes De han quienes sido vienen. testimonios, pues yo le puedo decir a mi mujer, mi amor, es que tú llamaste al vigilante del edificio, el señor subió y cuando se agachó la gorra se cayó en tal lado y entonces pararon un taxi que eran de placas tal y el señor que iba conduciendo todo, absolutamente todo lo que aconteció, se lo puedo narrar una vez que otra vez vuelva a tener conciencia, porque el alma está siendo testigo de toda la experiencia que está viviendo las personas que están alrededor. Un fenómeno que aparece que es bellísimo, Beatriz, bellísimo, me parece bellísimo, es que el alma a la velocidad del pensamiento visita a sus seres amados. Entonces, volvemos al mismo caso, me da un infarto a mí, mis hijas en este momento están en San Andrés, entonces voy hasta San Andrés Islas, las veo que está pasando, todo lo que está aconteciendo cuando reciben la llamada de que su papá se infartó y que se está muriendo, y cuando yo vuelvo en sí, le digo a mis hijas, mi amor, es que usted estaba en tal parte, usted estaba en la piscina del hotel, qué sé yo, estaba comiendo cuando usted recibe la llamada, yo vi la carita que usted puso y empezó a llorar, y usted abrazó a tal persona y estaba vestida de esta manera, pero papá, si usted estaba en una clínica atendido, ¿cómo me puede decir eso? Y mi amor, yo estaba ahí. Pero es cierto lo que vi o no es cierto. Ya. Sí, papá, tal cual como usted lo está describiendo, así sucedió. Entonces, un testimonio tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, con diferentes detalles que son bellísimos, pues ratifican que la muerte no existe, porque lo primero que reconocen las personas cuando viven esta experiencia es que no somos cuerpo, somos alma, y el alma jamás muere. Entonces, ante esos descubrimientos pasan cosas bellísimas y es que empezamos a vivir de una forma distinta. Quienes han vivido encuentros cercanos a la muerte han cambiado sus prioridades de vida, en su inmensa mayoría. Ya las cosas materiales no es que quiera decir que no les importen, pero ya no es la prioridad, De acuerdo. porque entiendan que estamos de pasajeros por esta vida. Todos narran y dicen cosas como esta, Beatriz. La paz que sentía era tan bello. Muchos de ellos tienen encuentros con seres queridos que habían trascendido antes. Esta pregunta, Cristian, te la quiero hacer Sí, específicamente. ¿Es real que cuando tú estás llegando a ese momento de, llamémoslo, el desencarnar, sí, pensemos en que no estás volviendo, sino que estás desencarnando ya, te estás yendo? ¿Es real que cuando desencarnas comienzas a ver a los seres queridos como que salen a recibirte a ese encuentro? completamente, Beatriz. Ese fenómeno se presenta mucho en las personas que están en estado moribundo. Cuando las personas están en un hospital, que están siendo atendidos, que cada día su vida, la energía vital va disminuyendo, que su vida se va apagando, todos hemos sido testigos de lo mismo. Todos. En algún momento de la vida hemos sido testigos y si no lo seremos, cuando la persona empieza a hablar con alguien que nosotros no De logramos ver. acuerdo. Entonces dice,
yo recuerdo, le voy a colocar este caso, Beatriz, tengo un amigo, muy amigo mío, que es abogado, un abogado penalista, y yo le explicaba todo lo que pasaba y él simplemente me tocaba aquí en el hombro y me decía, palabras más, palabras menos, yo lo quiero mucho y yo lo sigo escuchando sus locuras. Y está bien, no creía mucho en el tema hasta que su papá fallece. Tan pronto fallece su papá, me llama a mí y me dice, mi amigo, todo lo que usted decía era cierto. Mi papá estando en la cama, empieza a ver a mi abuela y a mi abuelo y empieza a hablar con ellos y empieza a hablar con un hermano que ya había trascendido. Y todo lo que hablaban, yo recordaba sus palabras y yo le preguntaba a papá, papá, ¿los está viendo? Sí, ellos están aquí, hijo. ¿Y en dónde están? A los pies de la cama, al lado suyo. Esa experiencia es repetida, es Wow, repetida. Todas las personas viven la misma experiencia. Entonces aparecen seres, como la doctora María José Cardoso, que se la voy a nombrar, que es médico de urgencias en España, que tiene la capacidad, además de ser médico y salvar vidas, también tiene la capacidad de ver de ver. ver Mm, seres trascendidos. mm, Entonces ella narraba en una entrevista, en algunas entrevistas que le he hecho, ve cómo llegan esos seres amados wow. a hacer el acompañamiento de esa persona que está cerca. De por sí, el fenómeno cuando empieza a vivirse de esta manera, ya se sabe que la persona está cerca a su desencarnación. Ya se sabe, eso ya es. Y en los hospitales y en las clínicas se vive de manera permanente. Ya la ciencia médica poco a poco va comprendiendo que no es un fenómeno producto de los químicos o los medicamentos o la anestesia, porque muchas de estas situaciones se presentan en personas que no tienen absolutamente nada de ningún químico en su cuerpo, ninguno, y viven repetidas veces la misma experiencia. Y es bello Entonces, como también, eso quería concluirte porque ahí me están preguntando, entonces, ¿sí es real que salen al sí, encuentro los seres amados, seres sí, que pueden aparecer, digamos, en tu cuerpo de luz, por decirlo de alguna manera, y solo el que está trascendiendo y yéndose los logra ver, y claro, o alguien que tenga esa posibilidad de sí, ver? Ahora claro. te hago una pregunta, porque me parece, aquí mencionaba a alguien y es, cuando una persona, Cristian, está, digamos, en una muerte sufriendo, se está ahogando, está, no sé, lo están, vamos a hablar, se está quemando y ya está en sus últimos momentos y su alma empieza a ver que se fue, puede ver todo ese sufrimiento, puede sentirlo, Sentirlo no, verlo ok. sí. Ve el sufrimiento de su cuerpo que se está desintegrando, por decir Sí, algo. pero lo ve de una forma diferente, Beatriz. Cuéntame Por- por- eh, más. y es lo siguiente, el alma sabe cuando el momento de la trascendencia se acerca. El Ok, alma lo reconoce, el alma lo sabe. Y porque esa es la preocupación de muchas personas, ¿no? La preocupación es qué tanto sufrió la persona amada antes de su trascendencia, pues no hay sufrimiento. El alma sabe lo que va a acontecer. El alma tiene una sabiduría enorme, en una conexión espiritual bellísima, donde llegan, como digo yo, amorosamente y respetuosamente, todo el combo espiritual, ángeles, guías, seres trascendidos, todos llegan a ese momento. ¿Por qué aparecen los seres trascendidos? Para decirles tranquilo, estamos aquí, lo estamos esperando, estamos felices de que nos venga a acompañar. Por eso muchas veces el quien está en estado moribundo sonríe y se va tranquilo y en paz, porque esa función que están cumpliendo esas almas es precisamente eso, facilitar el momento de la trascendencia. El dolor no existe. Uno diría, pero es que esta persona murió de tal manera, no se preocupe que el alma. A ver, ¿cómo explicarlo? Lo que le da vida al cuerpo es el alma. claro. Cuando nosotros fallecemos es porque el cuerpo, el alma ya partió y el cuerpo está inerte. Lo que voy a decir, espero saberlo decir. Y usted puede hacer con ese cuerpo lo que quiera, que el cuerpo no va a reaccionar. No va a reaccionar. Es decir, usted puede pellizcarlo o puede ponerle corriente o pues lo que y no se va a mover. ¿Por qué? Porque lo que es la vida, lo que realmente nosotros somos, que es el alma, ya no Ya no está está acompañando aquí, el cuerpo. claro, Entonces lo mismo sucede al momento de una trascendencia. de Un acuerdo. accidente de tránsito, lo que sea, y cuando viene el momento del accidente, el alma salió. ¿Sí? Y te pregunto, me encanta lo que nos explicas porque además uno siente dolor de ver el sufrimiento y siente, y uno se, digamos que los sentimientos se ponen bastante fuertes frente a eso que está sintiendo aparentemente la persona que está falleciendo. Así Entonces, en es. este momento nos aclaras que
el alma se desprende y entra en su estado de paz, que es el que tú siempre nos has completamente. comentado. Ahora te pregunto, cuando es un suicidio, por ejemplo, ese Sí, proceso, ese proceso en donde tú interrumpes como se podrá decir el destino del alma, el no sé si lo digo de manera contrato adecuada, álmico, sí, un el contrato contrato álmico, álmico, sí. ¿qué pasa en ese caso, Cristian? Bueno, es una muy buena pregunta que la respondo con toda la responsabilidad, ¿no? Con toda la delicadeza, porque cuando se ha perdido un ser amado que ha tomado la decisión de terminar con ese contrato álmico, que en palabras humanas es el suicidio, hay que quitarle una connotación que ha sido muy fuerte y que nos ha hecho sufrir durante toda la vida. Las palabras son pecado, infierno, condenación. Nada de eso existe, Beatriz. Nada de eso existe. La palabra pecado significa error. Eso es lo que significa la palabra pecado. Y errores cometemos todos. Entonces, imagínense ustedes que yo cuando uno le pone un poquito de lógica a esto, Dios nos dice, tienen ustedes el libre albedrío, hagan lo que quieran, ¿cierto? Ese es el propósito. No tendría sentido imaginarnos nosotros que nos han dicho a lo largo de toda la formación religiosa, nos han dicho que Dios nos va a castigar por nuestros pecados. Entonces yo diría algo simple, si me va a castigar por mis errores, pues no me dé libre albedrío y tome las decisiones por mí, Claro, ¿cierto? Así de simple. Pero resulta que no es así. Nosotros tenemos un Dios amoroso, muy amoroso, bellísimo, que yo diría se muere de la risa sabiendo que nosotros vamos a cometer un error tras otro, pero en su amor por nosotros nos permite corregir los errores cometidos. Entonces no existe la condenación, ¿no? Yo tuve como invitado en el canal Beatriz al asesor del Papa Francisco, el asesor cultural, Pablo Dors. wow. Y le hice esa pregunta. Él es un padre, le dije, Pablo, explíqueme cómo es posible que la Iglesia Católica que usted representa, cuando una persona ha terminado con su vida por su propia voluntad, no pueda ser enterrado en un campo santo. ¿Dejó de ser hijo de Dios? ¿Dejamos de ser hijo de Dios porque cometemos errores? Y él respondió claramente, me dijo, no, esa es una de las equivocaciones que hemos tenido a lo largo de la iglesia porque no hemos entendido. Entonces, lo primero que yo quiero decir aquí es, hay que quitar esa connotación tan fuerte y tan pesada de que una persona que se suicida se condena y que entonces al otro lado le está esperando un señor con una tenaza y que va a estar condenado. No, eso no es así. Eso no es así. Es Sí va a exactamente tener, igual. ¿Qué va a hay pasar una ahí entonces? compensación que tiene que hacerse. Indudablemente es un error, ¿cierto? Tanto quien se quita la vida como quien se la quita a otro, ¿cierto? Porque es el rompimiento de un contrato álmico. Venimos luego en una encarnación donde tendremos que vivir la experiencia a través de la pedagogía que el universo tiene que me haga entender que eso es un error. Entonces tal vez un hijo mío se suicide o tal vez yo Claro. nazca con alguna situación de asfixia o hay muchas posibilidades. El mundo espiritual, Beatriz, tiene todas las posibilidades del mundo porque cada persona tiene que vivir una experiencia. Para mí es importante transmitirles a todas las personas que nos están viendo la paz y la tranquilidad de decirles, no hay ese, porque he acompañado a gente a morir y el miedo al momento de morir, Beatriz, cuando la creencia es que me están esperando para condenarme, esa creencia al momento de la trascendencia marca muchísimo lo que va a pasar con el alma luego de que ya se desprende del cuerpo. Ese Claro. temor hace que la gente no pueda morir en paz, porque siente que al otro lado lo están esperando para generar una condena. Yo creo en un Dios de amor, yo creo en un Dios maravilloso y hermoso que me dice, usted tiene libre albedrío, Cristian, haga lo que quiera, pero así como lo hace tendrá que responder por eso. Eso te iba a decir, es hágalo, ¿Sí? pero responsabilícese. Claro. Y pasaría lo mismo, Cristian, cuando una persona pide, por ejemplo, morir dignamente, la eutanasia. Ay, esa es una pregunta tan compleja, Beatriz. Ahí hay es complejísimo, es muy complejo. Yo cuando pienso en las personas que están sufriendo un dolor tan agudo, se lo voy a responder con un caso. Se lo voy a responder Me encanta. con un caso. María Cecilia Botero es una Sí, actriz de nuestro país muy conocida.
y la tuviste en tu canal. Sí, la hemos tenido varias veces, somos amigos y la entrevisté y ella me contó algo que fue bellísimo y es cómo su esposo David Steven, él estaba viviendo una situación de salud que ya el médico le había dicho que su vida terminaba, su vida biológica terminaba. Él era una persona atea, él era judío y argentino, o sea, tenía todas las combinaciones, como lo dice ella, la combinación perfecta, ¿no? Y un ser humano maravilloso como todos en su proceso de evolución. Y una noche, dice María Cecilia, él me despierta, Cristian. Me despiertan a las 3 de la mañana y me dice, quiero contarle algo, María Cecilia, me pasó esto. ¿Qué le pasó, David? Y él le dice, yo iba caminando, pero él le decía, fue algo real que lo viví. Y indudablemente fue real, ¿no? Que esas son las experiencias del alma antes de la trascendencia que se empiezan a vivir. Y él dice, yo estaba caminando cuando de pronto pasa un señor de blanco al lado mío y yo volteo a mirarlo y le digo, Jesús. Y él me dice, ¿qué quieres, David? Y empiezan a conversar y le dice al maestro, quíteme el dolor que estoy sintiendo, quíteme el dolor que estoy viviendo. Y él le dice, no, no puedo hacer eso, porque si te quito el dolor pierdes la oportunidad de aprender lo que estás aprendiendo. Wow. Cuando él despierte, le cuenta eso a María Cecilia, ella dice que tuvo un cambio tan grande que hasta la misma medicación que tomaba empezó a disminuirla y empezó a vivir diferente, porque entendió que el sufrimiento también tiene un propósito. ¿Sí? Yo no celebro el sufrimiento, pero es el precio que pagamos también por la evolución y el Hermoso. crecimiento. ¿Sí? Es algo, y además si es un pago que tenemos que hacerlo con mucho amor. Wow. Entonces, cuando uno dice la eutanasia, yo respeto a quien Lo elige. decide tomar ese camino y cero juzgamiento de ningún tipo, ¿cierto? Pero si yo tuviera que vivir por eso, yo creo que yo viviría eso con una mirada de aprendizaje, como lo vivió la mamá de la doctora Elizabeth Kubler también, ¿no? Donde le pide a su hijo que termine con su vida porque ella está viviendo una situación y le dice, no, yo soy médica, yo salvo vidas, no termino vidas. Sí, Luego sí ella recuerdo. entiende que su mamá en sus últimos meses de vida estaba aprendiendo la lección del dejarse amar, atender, querer, ¿no? Pasó de la independencia a la Al dependencia. dependencia. Y eso es otro aprendizaje. Entonces yo creo que hasta el último segundo estamos aprendiendo y la enfermedad también es una manera de Es aprender a un vivir. vehículo. Exacto, es un Es un vehículo vehículo de creado conciencia. por nosotros, Ujú, de que es lo más acuerdo, interesante, creado por que nosotros. es Así es. creado por nosotros. Nosotros creamos la realidad que vivimos de manera inconsciente, por eso hay que aprender a vivir y por eso lo que yo decía hace un ratico atrás, Beatriz, el hecho de que sepamos que no morimos es una gran noticia. Digamos, la De acuerdo. gente, y lo que voy a decir luego con mucho cariño, por si hay gente que me acompaña de su comunidad que de pronto ve, pero me han escuchado decirlo varias veces. Hay gente que le gusta el turismo espiritual, ¿cierto? Entonces le gustan las historias y todo eso y dice, ah, yo soy alma, yo no voy a morir. Pero se queda ahí. Y resulta que no es así. Cuando yo ya sé quién soy, tengo que aprender a vivir aquí, sabiendo que no soy de aquí, pero que aquí es donde vivo las lecciones para que mi alma evolucione. Estoy de Entonces acuerdo contigo. empiezo a interpretar los sucesos de una forma distinta, empiezo a vivir de una forma diferente, entiendo que todo está bien a pesar de que todo se vea mal, Esta es la empiezo a escuela. interpretar todo. Sí, esa es la De escuela, esa es la acuerdo. escuela que vivimos, pero ese cambio de mirada, Beatriz, hace que el sufrimiento empiece a desaparecer De en acuerdo. vida. Y ese es Y el me gran encanta tu propósito. respuesta, me encanta la forma como lo abordaste porque siento que es respetuoso, como dices tú, de la elección de la persona que lo haga, pero es el vehículo que tenemos para poder tomar la conciencia. Y aquí me queda una pregunta importante porque la mencionaste y hablaste de la reencarnación y que Sí, esa persona vendría a reencarnar. Hablemoslo en completamente. términos generales. ¿Cómo saber, Cristian, si la reencarnación realmente es posible y qué pruebas hay? Porque en eso también hay Sí, mucha discusión y claro, muchos claro. velos. Claro, por el tema religioso, que no has entendido. A veces la gente escucha, Beatriz, cuando yo digo la muerte no existe, las personas piensan que yo hablo de la muerte. Y resulta que no, yo lo que hablo es de la De vida. la vida. La noticia es todo lo contrario. De No, yo lo que acuerdo. le cuento a la gente es la vida continúa. Eso es un llamado a la responsabilidad, es un llamado a vivir distinto. Cuando hablamos de reencarnación, eso está probado también.
científicamente probado, y lo voy a decir de forma respetuosa, y hay varias maneras de poderlo comprobar. La primera, que ha sido una investigación de muchos años, que la inició hace más de 50 años el doctor Ian Stevenson en la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos. El doctor Stevenson era un psiquiatra infantil donde empezó a recibir casos de muchos padres de familia que estaban angustiados porque sus hijos en medio de la noche, cuando estaban durmiendo, empezaban a gritar como si se estuvieran muriendo. Entonces los papás afanados, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Está siendo atacado? ¿Por qué? ¿O de qué manera? Pues buscaban apoyo y buscaban ayuda de un profesional. La sorpresa fue que cuando el doctor Stevenson empezó a escuchar toda la historia de los chicos, de los niños, ellos se dan entre una edad de entre los 3 y los 8 o 9 años, empezaron daban tantos detalles tan puntuales que el doctor Stevenson dijo, aquí tiene que haber algo. Me explico. Llegaban y le decían al doctor, es que doctor, yo iba piloteando un avión, es el año 1900 no sé cuándo, el avión es impactado por otro avión porque estamos en guerra, el avión que yo estoy piloteando cae en unas coordenadas ubicadas en tal parte con tal parte, el avión venía en un portaaviones que lo comandaba el capitán y da todos los datos Los detalles. perfectos, fechas, nombres, todo. Y el doctor Stevenson, ¿qué hizo? Dijo, ¿será cierto? No se quedó con la duda, empezó a investigar y empezó a darse cuenta que el testimonio de los niños tenía una verdad atrás y era que era verificable. Por eso ya hablamos cuando hablamos de ciencias, estamos hablando de algo que se puede verificar. Entonces empiezan con el método científico a poder probar si esto que los niños estaban diciendo era cierto o no era cierto. Sorpresa, era cierto. Un caso, 2 casos, 3, 5, 10, y este hombre empieza a apasionarse por el tema y empieza a viajar por diferentes partes del mundo, y el mismo fenómeno ocurría en todas partes. Niños que contaban sus historias. A estas alturas, hoy en este tiempo, el doctor Tucker, que fue quien que continuó con el trabajo del doctor Stevenson, pues continuó con ese legado y sigue recogiendo prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Una de esas que me parece fantástica es cuando un niño va con su mamá, pasan por un parque y el niño le dice a la mamá, mamá, es que a este parque me traía mi mamá. La señora le dice, mi amor, pero es que tu mamá soy yo. Y el niño le dice, sí, pero mi otra mamá, la de los cabellos churcos, bonitos. Esa fue la palabra del niño. Y la mamá le dice, ¿cuál otra mamá, mi amor? Y le empieza el niño a contar. ¿Y quién era tu papá? Y le empieza a decir. Pues la señora angustiada y preocupada, imagínese el niño que le esté diciendo que, Claro. y le cuenta cómo había sido asesinado, en dónde y todo, pues busca apoyo por internet, se encuentra con estos estudios, habla con el doctor Tucker viene, hace todas unas pruebas, le coloca al niño, le dice, ¿en cuál casa vivías? Y le coloca 5 casas distintas y dice, en esta. ¿Y quién era tu mamá? Esta persona. ¿Y quién era tu papá? Esta persona. ¿Y cuál era el parque que ibas? Este era el parque. Todas las respuestas del niño perfectamente coincidían con un hecho verificable que había acontecido años antes, que todo coincidía con el testimonio del niño. Entonces, cuando yo hablo de esto, estoy hablando de que hay 5.000 o tal vez más casos documentados en una universidad. Por eso yo le digo a las personas siempre, Beatriz, no me crean a mí nada. Claro, Y los vayan, que están, investiguen. vayan, investiguen, porque yo la sed mía yo ya la calmé, yo ya entiendo cosas, ¿cierto? Ese es un paso, esa es una manera de probarlo. La segunda, que esta me parece, también ahorita voy para España a vivir esas experiencias varias veces que me parece fantástica, y es cuando estamos nosotros en terapia de regresiones a vidas pasadas o expansión de conciencia. Entonces, akáshicos, ¿no? Cuando haces akáshicos también, pero que hay una diferencia que me gusta mucho, y es que cuando estamos nosotros como pacientes en una terapia regresiva, soy yo el que hablo. Por eso esa es la diferencia. Indudablemente los registros acásicos funcionan y funcionan perfecto y es maravilloso, pero una persona podría decir, ¿será que es cierto? ¿Será que no es cierto? Cabe la duda, aunque yo lo he experimentado y es bellísimo. O sea, los registros acásicos son bellísimos y tienen una sabiduría enorme. Pero cuando estamos nosotros de paciente en una terapia regresiva, somos nosotros los que estamos narrando toda la experiencia que estamos viviendo. A mí hay gente que me dice, yo no creo en la reencarnación. Yo le digo, hágase una terapia regresiva, ¿cierto? Para Lo invito. claro, ¿por qué razón?
Porque nosotros en este mundo, Beatriz, sufrimos porque somos ignorantes. ¿Qué es la ignorancia? El no entender quiénes somos. Somos almas en proceso de evolución. Y las almas viejas que han venido viviendo procesos, algún día fueron nuevas. Es como, como nosotros, yo que soy un hombre ya de 58 años, pues un día tuve 10. Y seguramente de 10 años podía haberle metido candela a un carro con la ignorancia del mundo, de acuerdo. sin saber qué era lo que estaba haciendo, jugando, voy y le pongo por allá una gasolina y qué sé yo, y me puede parecer lindo en medio de mi ignorancia del daño que estoy haciendo. Pero cuando voy creciendo y voy evolucionando, las almas van madurando. Entonces, lo que uno entiende cuando está en una terapia regresiva, que eso es lo que quiero referirme, es que esa necesidad de juzgar se me quita cuando yo estoy criticando, esa persona es un ladrón, esa persona es un pícaro, esa persona hay que... Y en una terapia regresiva descubro que yo ya fui pícaro, yo ya fui violador, yo ya fui ladrón, yo ya fui asesino. Yo mismo descubro que yo tuve esa experiencia. Que ya hoy no lo sea, no quiere decir que no lo haya sido. Entonces, cuando entiendo esto, entiendo que el otro está viviendo un proceso. Y ese descubrimiento me permite a mí tener paz, tranquilidad, no condenar. A mí me parece que vivimos y entendimiento, Beatriz. Cuando yo veo el mundo que estamos nosotros acá disfrutando, somos 8.000 millones de almas que venimos a experimentar. Es muy fácil concluir que este mundo sea un caos desde lo humano, pero desde lo espiritual es perfecto, porque cada uno viene a vivir su experiencia, Es ¿no? necesario. Y ahí te quiero Completamente. hacer una pregunta con respecto, bueno, esta es una pregunta que es más personal, ahorita me voy con las generales, porque además todo el mundo nos está escribiendo. ¿Has podido identificar alguna reencarnación tuya, Cristian, en tus Di- regresiones? Que Ahorita nos, voy que a nos vivir esa quieras experiencia. compartir. Sí. Ah, no la has vivido nunca. No, a través de la terapia regresiva no, a través de los registros acásicos sí. Okay. ¿Y has Sí. podido, y hay alguna que nos quieras compartir de lo que ha sido alguna Sí, vida tuya que te haya sí, impactado? sí. Yo siempre me he preguntado por qué en esta vida yo yo no llegué a estos temas por sufrimiento, Beatriz. Ujú. Yo no llegué aquí porque algo me haya acontecido, que me haya llevado a un dolor profundo, a un despertar obligado. No, he sido inquieto desde temprana edad. Y lo voy a decir de forma amorosa y respetuosa porque yo lo que le hago es darle gracias a Dios por todo lo que vivo, pero, pero todo me funciona. O sea, pero no es ahora, siempre. Yo he sido varias cosas en mi vida y en lo que he hecho me ha ido muy bien. Entonces yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí las cosas me funcionan? Y un día en registros acásicos, por una persona que quiero mucho de España, me estaba haciendo la lectura y empiezo a descubrir, ella me dice, en una vida pasada, usted ayudó y liberó a unas personas para que no murieran, porque Wow. los iban a asesinar y usted fue el salvador de la vida de tantas personas. Y yo no le había dicho cuál era mi inquietud. No. No se lo había dicho, no. Me Y me dice, dijo, sí, y me dijo, por eso es que usted en su vida todo lo que haga le va a funcionar. qué Y yo hermoso. me quedé sorprendido y al mismo tiempo empiezo uno a entender con tantas cosas que me dijo. Ahí es donde viene otra reflexión, Beatriz. La vida que siempre hemos soñado la podemos empezar a construir en esta encarnación. Así es. Qué belleza. En Qué esta belleza. encarnación. Hay que trabajar desde ya para ganarnos la siguiente. Qué Y no son hermoso. las cosas que tengamos, es la forma como actuamos, la Como forma como vives. evolucionamos y pensamos. Sí, No, porque así qué como vivimos lindo. será la muerte, ¿no? Gracias por compartir porque tenía esa curiosidad. Dije, bueno, por lo menos que nos cuentes. Ahora quiero hablar de algo importante porque digamos que uno de los temas que en ocasiones, por la misma religión, es un poco vetado es comunicarnos con quienes ya han desencarnado, que han trascendido. Y es varias cosas. Uno, no hables con las almas, porque ellas están descansando, casi que te dicen, están Sí, purgando, esa es la palabra. sí. Entonces, aquí tengo, la primera pregunta es, ¿cómo comunicarnos y en qué forma nos puedes ayudar para decirnos o nos facilite el podernos apoyar los que nos quedamos aquí y comunicarnos con quienes ya han trascendido? Beatriz, yo, yo recuerdo tanto un día que saliendo aquí de mi casa me encuentro al frente de una persona y él casualmente había visto algo de lo que yo había hecho, no todo el contexto, sino de pronto esporádicamente una o dos cosas. Y me dice, Cristian, ¿le puedo
decir algo con todo el cariño del mundo? Le digo yo, claro. Me dice, a los muertos hay que dejarlos quietos. Y yo le dije, ¿a cuáles? Yo no conozco a nadie que esté muerto. Yo Wow. conozco seres que están en otra dimensión, pero muertos yo no conozco, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que todos nosotros trascendemos y evolucionamos, cuando perdemos un ser querido, dependiendo del nivel de conciencia en que estemos, será la necesidad de comunicarnos. Lo Ok. explico. Cuando la muerte llega de sorpresa, es decir, yo no tengo entrenamiento en nada de lo que estamos hablando acá. Ujú. Soy una persona que me dedico a ver televisión, a ir al trabajo, o sea, estoy dedicado a todo menos a mi parte del trabajo interior espiritual, ¿no? Nada de eso, o sea, esa parte la dejamos, pero voy a misa los domingos, por ahí de vez en cuando, y cuando salgo de misa y me preguntan qué dijo el padre, no tengo ni idea, pero por lo menos fui a misa, ¿no? Ese es el concepto de, que, De espiritualidad, de digamos. espiritualidad, que es completamente distinto. En mi concepto, llegó el tiempo en que no hay que dejar que nadie piense por mí, sino que tengo que aprender a pensar por mí. Hay que dejar la pereza mental y empezar nosotros a informarnos. Esa es parte de cómo vamos nosotros elevando el nivel de conciencia. Cuando ya elevamos el nivel de conciencia, comprendemos que hay muchas cosas que no son necesarias, pero que tal vez sean fundamentales si yo no tengo el entrenamiento. Es Ujú. decir, una mamá pierde a su hijo. ¿Cómo estará mi hijo? Pues aparece la mediunidad, personas que tienen el don de la mediunidad, que tienen esa capacidad y ese don y logran recibir de sus seres amados Mensaje. mensajes que son tan contundentes que la persona dice, no hay duda que mi hijo sigue. Pero ¿qué sucede cuando esa persona, Beatriz, y lo digo de forma consciente, no empieza su proceso de crecimiento evolutivo? Se quedan dependientes de siempre tratar de hacer exactamente lo mismo, buscando ese tipo de apoyo que no está mal, pero que no es el camino que tenemos que tomar permanentemente. Tal vez inicialmente sí, ¿cierto? Yo quiero saber cómo está mi hijo, entonces me conecto y ya entendí que mi hijo está bien. El regalo que queda de la partida de quienes amamos es la posibilidad de que empecemos a despertar espiritualmente. Qué Cuando vamos lindo. elevando nuestro nivel de conciencia, ya no es necesario ese nivel de comunicación, porque ya tengo la información. Entonces, ¿cómo hago para hablar con ellos? Pues aquí, mi abuela se la pasa conmigo aquí todo el tiempo. Y lo digo en serio porque muchas medium, cuando yo tengo programa con ellos, que frecuentemente tengo relación con ellos, me dicen, Cristian, ¿le puedo decir algo? Le digo yo, claro. Tu Me dice, abuelita. aquí hay una señora, sí. Me dice, aquí hay una señora así, así, así. Le digo, ah, sí. Me dice, ¿y por qué ella sabe? Le digo, porque siempre está. Entonces yo tengo Oh, una foto con ella aquí, hablo con ella, la tengo en el fondo de mi celular y no sé que está bien, sé que está conmigo, porque mi nivel de evolución o de conciencia ha aumentado un poco y me hace entender que no me encanta. necesito nada más que hablar con ella, Que la que no, tienes aquí en tu corazón, o sea, aquí en no mi corazón está está aquí. contigo. Pasó de estar Claro, entre ustedes a estar en tu corazón. claro. Bien, mira, y mira que aquí hace una pregunta que me encanta y gracias por esa claridad. Nos dicen, pero si reencarna, ¿no hay comunicación ya que está nuevamente en la Tierra? Esa es una muy buena Muy pregunta. buena pregunta, Sí, sí, por eso la quise lo que tomar. sucede, Beatriz, es que a veces nosotros pensamos que la reencarnación es en automático, Ok, ¿cierto? sí, Cuando la persona no ha reencarnado, nosotros podemos comunicarnos con ella. Eh, es muy pocas veces el momento en que un medium, como me han contado ellos mismos, que no se pueda. A veces no se puede porque están, a ver, es que eso todo tiene un contexto, ¿no? claro. Porque pensamos que cuando nosotros trascendemos, entonces el alma vive desocupada, ¿no? O como decimos nosotros, no, es que descanse en paz. No, existen las ciudades espirituales donde nosotros estamos allá, donde estamos trabajando, donde si yo he sido, qué sé yo, científico aquí, allá sigo siendo científico y sigo evolucionando. Tengo muchas cosas por hacer, ¿no? A veces es la recuperación porque puedo irme o partir de este mundo lleno de odio, rencor, dolor. Entonces voy al hospital del cielo. Quienes nos estén escuchando, cualquiera diría, este tipo está loco. Sí, No no. funciona de esa manera, funciona así.
voy al hospital del cielo, a la recuperación, pues en esos tiempos la persona no va a poder, o el alma no va a poder contactar con esta parte humana, esta parte material. ¿Por qué? Porque está en su proceso. El tiempo allá no es igual que el tiempo de aquí. acuerdo. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, porque uno aquí, uno tiene un reloj donde uno va contabilizando y dice, ah, está la hora, no sé cuándo, pues resulta que allá no funciona de esa manera. Allá el tiempo y el espacio es distinto, completamente diferente. Entonces pueden pasar 100 años humanos antes de que la persona reencarne. Ujú, Esa persona que reencarna puede ser mi bisnieto, pero aquí fue mi papá. de acuerdo. Es que esto tiene un contexto, como usted bien lo conoce, Beatriz, Claro, que es muy lindo conocerlo, es complejísimo aceptarlo. Yo peleé con todos estos temas, yo decía, esto no puede ser posible. Y yo discutía, ¿no? Cuando yo claro. escuchaba, claro, pero no me quedé con la peleadera, sino que me puse a estudiar, ¿no? Y me considero un alumno juicioso, donde todos los días estoy estudiando, investigando, todos los días me sorprendo, hasta que un día mi cerebro, ay, ya entendí. ¿Y De qué acuerdo. entendí? Que nada de esto es real, Que es un que juego. Tienes toda la esto es un razón. juego, que hay que saberlo jugar, que al final quien gana el juego al momento de partir no es el que más tuvo, sino el que menos De sufrió. acuerdo. Ese es el gran ganador en mi concepto. ¿Por qué? Porque vinimos a aprender a ser felices y felicidad es cero sufrimiento. Entonces, si yo voy disminuyendo mi nivel de sufrimiento, cuando parto de este mundo me voy como un gran ganador, porque avancé en mi evolución. ¿Cuándo no sufro? Cuando comprendo que todo está bien. ¿Cómo comprenderlo? Pues es todo un proceso donde vamos entendiendo y vamos asimilando. Yo no puedo aceptar lo que no comprendo. Yo tengo que primero comprenderlo para poder aceptar. Cuando ya entiendo que soy alma y entiendo que vengo a vivir experiencias, que para las experiencias genero roles y entornos, y esos entornos, lo voy a decir en una forma muy resumida, Beatriz, ese que tanto yo he odiado en mi vida o que tanto usted que nos está viendo ha odiado en su vida, usted pactó con él lo que tenía que pactar para su evolución de alma. De Por lo tanto, acuerdo. en lugar de odiarlo, vienen las palabras del maestro, hay que aprender a amar, Ámalo. porque Ámalo. esas son las pruebas, ¿no? O las experiencias que tenemos que vivir para el proceso evolutivo. El día que uno entiende cómo se juega el juego, el sufrimiento disminuye. Yo soy una persona que estoy gateando espiritualmente hablando. Si me dicen, ¿usted en qué nivel va? Le digo pre-kinder. Mm, Acabo de entrar en el camino. Pero con lo poquito que he entendido, con lo poquito que he comprendido, practicado en mi vida, uy, yo no la cambio, Beatriz. Ha sido no, qué lindo. un cambio bellísimo. Sé que me falta todo, todo, pero estoy en eso. O sea, Es que mira que dices algo que me encanta y es la información sin comprensión esclaviza. La claro, información con comprensión expande y eso es lo que tú nos estás invitando a hacer. O sea, primero, no se queden con todo lo que digamos, más bien vayan e investiguen lo que te ha pasado a ti, que es investigar, develar, quitar velos y empezar a hablar de lo que tú ya has investigado y de lo que tú has, a través de tu canal has pues podido recolectar y recuperar. Y aquí yo tengo muchas preguntas. Yo no quisiera que se acabara este live, porque mencionaste algo que me parece importante, hay una película que tú hablas mucho de ella, que es Nuestro Hogar, sí, y en Nuestro Hogar se habla de lo que acabas de mencionar, que son como esas moradas, sí, como uno habla del cielo y desde el cielo uno dice hay diferentes, como se podrá decir, como trabajos espirituales. sí. ¿Nos puedes compartir sobre lo que son esas moradas y cómo de esa manera o en qué forma uno puede alcanzar una u otra morada? Beatriz, son niveles, como el colegio. Cuando ya aprobé las materias de tercero voy a cuarto, cuando aprobé las materias de cuarto voy a quinto y vamos en un proceso de evolución. ¿Cuándo termina el proceso de evolución? ¿O cuándo ya no tengo que regresar a esta encarnación? Cuando he aprobado todas las materias y las materias son muy simples, simples de decir, y 1000 vidas para poderlas llevar a la práctica. Mm, Cuando digo 1000 vidas es literal, pueden ser 800 o 1200. Hay dos cosas que venimos a aprender a esta encarnación. La primera es aprender a ser felices, ujú. que significa cero sufrimiento. La segunda es practicar el amor incondicional. Solo esas dos cositas nos toma esto que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque muchas de esas vidas nosotros estamos distraídos, dormidos, ¿no? Otros roncando espiritualmente. No tenemos ni idea ¿Qué está por qué pasando? estamos acá. Claro, hay gente que le va a colocar un ejemplo.
sencillo, dedica toda su vida a trabajar, a barrar, a tener edificios, bla, 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 y al final se murió y no se llevó nada. ¿No? Dice, ahí donde usted dice, ¿y entonces a qué vino? ¿A tener? No, esa era su experiencia. Él venía a evolucionar como alma, vivió esa situación. Tal vez en la siguiente encarnación nazca en carencia y en pobreza total para que vaya entendiendo, ya que a través de esto no lo logró entender, tal vez a través de algo opuesto pueda hacerlo. Entonces, el alma tiene una evolución. Todos nosotros tenemos un nivel de escala en este proceso que estamos diciendo. Y en esas moradas que usted habla, que así es, o en esos niveles, básicamente el nivel de ascensión es el nivel de evolución del alma. Cuando ya llegamos nosotros a la purificación del alma, ya estamos en un nivel maravilloso, donde estaba por lo menos la mamá de André Luis en la película de Nuestro de Hogar, ¿no? Que nuestro está en un hogar. nivel superior, no, de ahí para arriba hay más, de donde estaba ella, ¿cierto? Pero es un nivel superior a lo que nosotros hemos conocido a través de Chico Javier y su libro de Nuestro Hogar. Entonces, más allá de detalles como tal, simplemente es la fluidez, la tranquilidad, la pureza, la paz que se va viviendo. Llega un momento en que ya nosotros cuando regresamos aquí regresamos por voluntad, porque queremos venir a ayudar, a servir. Entonces encarnamos en un niño que muere a los 3 meses. Uno Wow, diría, humanamente no puede ser posible que un niño muera de 3 meses. Sí, pero es que dentro de ese niño hay un alma y esa alma es muy vieja y esa alma viene con un propósito. Yo sufro ¿por qué? Porque estoy viendo un cuerpo, si estoy mirándolo desde el ego y desde la humanidad. Pero cuando lo estoy desde mirando la... desde el punto desde el alma, cuando ya entiendo que es un alma voluntaria que vino con una función específica, es porque son almas elevadas. Yo siempre le digo a los papás, los más aventajados siempre se gradúan de primero. O sea, siempre, no, no. También lo digo con mucho amor y respeto. Vivir 120 años aquí tampoco es que sea un De premio. acuerdo, sí, te iba a decir eso. ¿Sí? Y ahí, bueno, y ahí tengo una pregunta con lo que me estás diciendo, y ¿es real que las almas eligen como su nódulo encarnatorio? Sí, Beatriz. Eligen. Yo tengo una percepción fundamentada, hay otras eh, opiniones distintas y por supuesto todas respetables, pero bajo mi opinión, nosotros elegimos o ayudamos a construir el plan del alma que vamos a vivir cuando tenemos cierto grado de evolución. Cuando no lo tenemos, eligen por nosotros. ¿Cuál es el lugar apropiado para que mi alma pueda evolucionar? Entonces lo voy a explicar. Tal vez yo me voy de aquí, de esta encarnación, siendo un asesino, una persona violenta, una persona bien compleja de lo que el mundo llama malo, pero no es que sea malo, simplemente es la ignorancia. Cuando digo ignorante, ¿por qué? Porque el día que nosotros entendemos que tenemos que responder por todo lo que hagamos, se nos quitan las ganas de hacer algo. Claro, Esto que estoy diciendo que se dice tan rápido claro, y espero hacerme entender, tendré que responder por todo lo que haga. Por eso dañar al otro es dañarme a mí. de acuerdo. Simple. Ujú. Entonces, cuando uno logra comprender esto, uno va evolucionando. Entonces, ¿qué sucede con estas almas? ¿Cierto? Estas almas están en un proceso evolutivo, se equivocan, cometen errores, todo lo que usted quiera. Hay un grupo maravilloso que no lo está juzgando, esto va a sonar loquísimo, pero también es así. A nadie en el mundo espiritual se juzga, a nadie. Se recibe con amor al asesino como a la Madre Teresa, lo mismo, porque allá el señalamiento no No es como existe. nosotros, no Ujú. existe. Lo que existe es evaluaciones, no juzgamientos. Entonces dicen, Cristian, usted fue allá y le dimos esto y usted pues, desperdició todo o se equivocó en esto, entonces ahora hay que corregir. Entonces, ¿qué hago yo? Construyo alrededor mío, elijo con quién compartir, elijo en dónde la familia, el rol que voy a jugar, las personas con las cuales voy a vivir la experiencia, para que me ayuden a tallarme Qué dijo, lindo. no, digo, que me duele un poquito, que no me gusta, para mi evolución. Qué frase más bella, no te la había escuchado. Divina está. Tallarme realmente es eso. Sí, es eso, es simplemente tocarme en el lugar donde yo necesito reaccionar para poder aprender y para poder evolucionar. Cuando el alma no es un alma evolucionada, hasta donde yo lo comprendo, Beatriz, eligen por ellos y les dicen, usted va a vivir en este país, en esta situación, Ok. en esta familia.
¿no? Vivir las experiencias. Ya cuando el alma es más evolucionada, participa de esa Mira co-creación, que eso es ¿cierto? nuevo para mí, no sabía. Yo pensaba desde el conocimiento más básico que tengo, porque si tú estás en prekinder, entonces yo no sé en dónde estoy yo. Imagínate, pero tenía era bueno, la creencia en que todos elegíamos nuestra familia, nuestros hermanos, Sí, y como ese grupo de almas, que era más la elección de nosotros, y no que si el alma estaba evolucionada podía elegir, y si no, elegían por nosotros. Mira sí. qué importante, no conocía Así lo esa otra comprendo. percepción. Sí, De así lo acuerdo, comprendo, Beatriz. Y además, si lo miramos nosotros, tiene una lógica, ¿cierto? Una lógica. Y es la persona todavía, o es alma, ¿no? Que va a encarnar, todavía no es consciente de muchas cosas. Por lo tanto, permitirle elegir sería permitirle algo que se puede salir de de acuerdo. ciertas reglas del juego. Entonces, venga, usted lo que necesita aprender es esto y esto y esto y esto. Va a ir en esta familia, este va a ser su papá, va a tener dificultades aquí y le generan toda esa situación o todo ese escenario alrededor para poder vivirlo. Así lo entiendo yo, puede ser que esté equivocado, ¿cierto? Puede ser que esté equivocado, es probable, pero cuando lo analizo y lo estudio, yo leo lo de Kardec, leo todo lo de Chico Javier, lo de todos lados, siento que es de esa manera, ¿cierto? Pero claro, cuando nos damos cuenta que esto ha sido una película, Beatriz, que eso es lo más interesante. Al momento de desencarnar, nos damos cuenta que no estamos muertos, que seguimos Exactamente, que vivos. seguimos vivos. Y ahí quiero preguntarte algo, porque mencionaste lo del bebé y yo sé que ya se nos va a acabar el tiempo y yo me quiero quedar en pijamada contigo, en el buen sentido. Sí, Pero mira, así como hablas de un bebé que nace porque venía a dejar un aprendizaje a la familia y se sí. vuelve un maestro de la familia, te pregunto, ¿es real que elegimos con quién, cuándo y cómo vamos a morir? ¿El alma? Sí, 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 Beatriz, eso se pacta desde antes. El mundo espiritual tiene todo el mundo de posibilidades, porque el libre albedrío también puede una persona terminar con la vida de otra si las leyes se lo permiten. Hay otras personas que le han disparado aquí en la cabeza y le entra la bala por aquí, le sale por el otro lado y no pasó nada, De ¿cierto? acuerdo. Pero hay otras personas que sí. Claro, a nadie le sucede algo que no le tiene que suceder. Todos tenemos que vivir la experiencia, pero el libre albedrío siempre es una opción. Yo puedo utilizarlo de cierta manera. Nosotros venimos con contrato álmico, venimos, por eso lo que se, mira, dicho de otra forma, Beatriz, nadie puede matar a nadie, pero sí puede terminar el contrato álmico del otro Ya, anticipadamente y tengo que responder por eso. de ¿Sí? acuerdo, Porque ya exactamente. sabemos que la muerte no existe, entonces yo cómo lo puedo matar. ¿Me pueden matar un hijo? No, no lo pueden matar. Lo que pueden hacer es acabar anticipadamente su contrato álmico. ¿Por qué? Porque venía una persona a experimentar 60 años y a los 20 se fue, ¿cierto? Ahora, si la ley lo permite y se configuraba ciertas cosas, eso va a suceder, si no, no. De Porque en el mundo acuerdo. espiritual no hay casualidades. En el mundo espiritual no es algo que sea simplemente un acto de azar. Todo está tan inteligentemente y perfectamente concebido que funciona, pues que queda uno con la boca abierta cuando empieza a entender todo esto y dice, qué maravilla, o sea, aquí no hay nada suelto. Aquí la invitación Todo a sea. qué es, a vivir consciente, Beatriz. Eso Sí, quería, y antes de cerrar, Cristian, quería que, como esa gran invitación, o sea, cómo abrir la conciencia que nos mencionaba ahorita aquí Floral, e iniciar ese camino de aprendizaje de manera humilde, amorosa, con esa misión de vida que tú nos estás compartiendo. Beatriz, yo ¿Qué nos recomiendas? siento, sí, yo lo primero que puedo decirle que ha sido mi experiencia, mientras que yo no comprenda quién soy, no voy a poder saber vivir sabiendo quién soy. No Ujú. puedo hacerlo. Nosotros somos seres humanos, ¿no? Tenemos pues somos seres espirituales viendo la experiencia humana y pensamos que las leyes humanas es lo que simplemente es a lo que estamos llamados. Pero cuando yo ya tengo el convencimiento de que soy alma, cuando ya reconozco y que tengo por eso digo que ese es el punto inicial, tengo que tener la certeza absoluta, producto de mi investigación y de mi estudio y de mi dedicación, de saber que soy alma.
ahí empieza el cambio. Mientras que no lo tenga claro, voy a patinar mucho, ¿cierto? ¿Y cómo Porque hacer para eso, Cristian? ¿Cómo hacer para que la sí, persona sepa qué es alma? yo siento que ha sido mi proceso. Cuando uno empieza a tener toda la información, en el caso de los testimonios de los encuentros cercanos a la muerte, yo he visto cientos, me sigo sorprendiendo, a pesar de que he visto cientos, sigo sorprendiéndome ante tanta belleza. Yo que invitaría a la comunidad que nos acompaña, Beatriz, empecemos a conocer los casos de encuentros cercanos a la muerte. Empecemos a investigar, porque es un camino muy bonito, gracias al testimonio y la evidencia de una persona que cuando yo empiezo a investigarlo, mi mente empieza a expandirse, hasta que llega un momento en que hace clic, ¿no? Que podemos llamarlo como una mini iluminación, Ujú. y la mente ya dice, ah, ya entendí, soy alma. Hay que Un llegar momento de a... claridad. Ujú. Sí, siento que ese punto hay que tenerlo supremamente claro para poder avanzar. Ok. Si no lo tengo claro, ¿cuándo no lo tienen claro? Cuando me escuchan a mí hablando de esto y le preguntan a alguien, ¿usted qué es alma? Sí, yo soy alma. ¿Por qué? Porque Beatriz lo dijo, Cristian lo dijo. No, 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 no se vale. de acuerdo. No, así no funciona. Tiene que ser por su propia experimentación, por su propia conclusión, por su propia convicción. A eso hay que dedicarle tiempo, Entonces, ¿no? el primer camino es ser Sí, alma. total, Y mira qué linda la frase que nos pone Leito y dice, si amamos la muerte, aprendemos a vivir. completamente, Qué hermoso. completamente. Entonces, si la recomendación es, primero, como un cierre que te invito a que lo podamos compartir, es reconocer que somos alma. Sí, ¿Cómo hacer ese camino de conciencia para vivir en lo que tú acabas de mencionar? Que se me sí, ocurre algo y es, si yo ya tengo un contrato álmico en el que sí, vengo pues, a reparar, a responder, para sí. utilizar tus palabras, por ciertos actos, ¿cómo reconocer ese contrato álmico y esa responsabilidad? Esa compensación, nosotros venimos a compensar, a generar ese equilibrio. Todos nosotros traemos, eso se identifica de esta manera, más o menos lo voy a decir de esta forma, Beatriz. Traemos un destino. ¿De acuerdo? El destino son aquellas cosas que nos cuestan mucho trabajo. Que es el que se vive, no es el lugar al que llegas, que esa es una No, claridad que tenemos. totalmente. El destino es, tengo problemas con el dinero, el destino es, tengo problemas con la relación de pareja, el destino es, tengo problemas con las relaciones con los demás. Ahí ya me está mostrando algo de lo que vengo a aprender. El Ok. destino. Todos traemos un destino. La misión es aquello que se me facilita en la vida. Ujú, No siempre la misión termina siendo la manera en la cual yo voy a ganarme la vida. ujú. Voy a colocar un ejemplo. Yo soy cantante, y en realidad soy Vida cantante, real. ¿cierto? En la vida real soy cantante, pero me puedo morir de hambre, ¿cierto? Ay, no, Entonces se me facilita, lo disfruto y todo, pero no puedo vivir de ello. Entonces aparece un tercer factor que es la función. La función es aquello que me total, permite ganarme la vida, y luego de que me la gane, entonces yo ahora puedo cantar y no me pasa nada porque no dependo de eso. Entonces cuando yo total. empiezo a observar mi vida, empiezo a darme cuenta que me cuesta trabajo. Por lo regular, muchas cosas están ligadas a la aceptación, a la renuncia del querer que el otro sea como yo quiero que sea. Entonces viene una autoobservación a través del relacionamiento con mi ego, donde empiezan las negociaciones amorosas y empiezo yo a decirle, gracias por estar aquí, te amo mucho, pero no vas a controlar mi vida. Yo No, voy a vivir de una forma consciente. Siento que ahí, con estos tres puntos que excelente. le acabo de mencionar, empiezo a identificar, empiezo a darme cuenta. Dicho de otra forma, personas que tienen problemas en la relación de pareja, terminan con esa pareja y en lugar de sanar para continuar, porque la vida le está mostrando que hay una problemática, sale uno por la puerta y entra otro por la ventana y continúa el mismo problema. Y vuelven y terminan y lo mismo. Entonces dicen, yo nunca he tenido en la vida suerte en la relación de pareja. No, es que usted no ha entendido que tiene que Que sanar tiene que antes de aprender. continuar. Así Ujú, es, o sea, me encanta lo que acabas de decir, misión, función, destino. O así sea, es. son tres, Son tres digamos, áreas. tres áreas completamente distintas. Y me encanta lo que dijiste y con esto quiero como cerrar y es lo que
entendemos de destino no es el lugar al que No, llegamos, que es algo que nos hemos convencido, no, sino que es todo aquello que venimos a aprender. así es, Y si venimos a aprenderlo y nos damos cuenta que es eso que se nos dificulta, lo así es, debemos es amar para poder, en este caso, responsabilizarnos y que la siguiente que venga ya no venga con ese aprendizaje, así vendrá con es, otro. Me así es, encanta, Beatriz, tal me cual usted lo ha encanta. dicho, así es. Buen Ya cuando hemos maestro aprendido eres, la buen lección, maestro. ya cuando hemos aprendido la lección, pues ya no necesitamos nadie que nos recuerde De acuerdo, el mismo aprendizaje, de acuerdo, porque vamos chuleando en ese listado de materias por aprobar aquellas de las cuales yo soy consciente. de Y acuerdo. esa es la Hermoso. tarea y es bellísimo. Por eso lo que usted acaba de decir me parece lindo. Amemos lo que llamamos problemas porque no lo son. Simplemente son manifestaciones lindas del universo a través de su pedagogía que me están mostrando que hay algo que todavía no he entendido y por eso sufro. De acuerdo. Cuando la entiendo, Así es. el sufrimiento desaparece. Me encanta, me encanta. No, yo estuve feliz. Y entonces, ¿qué hago? Porque te quiero tener otra vez. Todas las veces Que que quiera, mi estemos. amiga querida, con Ay, gusto. me siento tan feliz de poder compartir contigo. Me encantaría que antes de cerrar nos cuentes para quienes te están conociendo, para quienes están quizás viéndote hoy. Pues sé que no Sí. es por primera vez porque sé que eres una persona muy visible, no solamente por los contenidos que manejas, sino también por la contundencia de tus contenidos. Cuéntanos dónde te consiguen, qué talleres tienes próximamente y bueno, una vez más, dónde pueden comprar tu libro. Gracias, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de haberlos A ti. acompañado. El canal, así como está mi nombre, Cristian Argüello Gómez, como está aquí en Instagram también, ahí lo pueden ver. Eh, en la página web es exactamente lo mismo, Cristian Argüello Gómez. Eh, pues yo simplemente les digo es gracias por acompañarme. Yo tengo la misión de vida simplemente de animar a otros y decirle, venga, podemos vivir distinto, yo le dedico mi tiempo y toda mi existencia al canal diariamente y sagradamente estoy dedicado a ello. Tengo ahí unas perspectivas de vida donde yo digo, hasta cierta edad le voy a botar toda la energía del mundo, porque yo también necesito experimentar. Entonces, mi invitación es a que me acompañen, a que estén con nosotros, que estén con Beatriz, que entren en el camino y que nos hagamos alumnos serios de la evolución del alma. Mi Hermoso. suegro decía, lo que hay que trabajar en esta vida no es las cosas que vamos a tener, sino ganarnos la vida siguiente, porque allá es donde vamos nosotros encaminados, ¿no? Hermoso. Esa vida que queremos vivir la podemos empezar a construir desde ahora, pero no se puede dejar al azar. Así es. Hay que construirla y hay que, siento yo, que hay que apersonarnos de una manera responsable con ese crecimiento. Mi amiga querida, muchas Gracias a gracias. Dios le ti. bendiga. Gracias. Cuéntanos dónde lo En consiguen. Yo lo la compré, página pero web, sí, en entonces la para página web, todos, un libro, además quiero compartirles que es un libro que trae experiencias, sí. pero también trae algo muy lindo y es que traes los códigos de barras donde, aquí les quiero mostrar, bueno, este, Ajá, eso donde es. más y más información, yo puedo decir, verídica, por decirlo Sí, de alguna manera, y validada. Entonces, Cristian, gracias a ti. Tengo una última pregunta y es, sí. porque me la preguntan aquí, y es, ¿haces terapias de duelo para las personas que están en un proceso de aceptación de la muerte de un ser querido? Esporádicamente los hago, Ok, Beatriz, siendo sincero, esporádicamente los hago. ¿Por qué? Porque el tiempo no me da mucho. perfecto. Próximamente vamos a hacerlo. Eh, y lo hemos hecho en varias ocasiones y próximamente haremos también el encuentro. Y en esos encuentros lo que yo hago es mostrarles toda la evidencia como lo he hecho en las conferencias que he estado haciendo recientemente. Estuvimos en En Buenos Argentina Aires, en estuviste. Argentina, ahorita vamos para España, en Madrid, que vamos a hacerlo allá también, y en varias ciudades de Colombia, donde yo lo que hago simplemente es un repaso y un orden lógico y pedagógico donde donde la evidencia es tan contundente, lo digo con mucho amor, tan contundente que el sufrimiento no tiene cabida Qué hermoso, cuando nosotros entendemos que la muerte no es real. La muerte qué no bello. existe, la muerte no es real. Claro, llegar a la aceptación requiere de preparación y conocimiento y por eso les digo a las personas, apersónense de su propia evolución y su propio crecimiento. Es el mejor regalo que uno mismo puede darse. Gracias, gracias Cristian, qué belleza de palabras, gracias por llevarnos de la mano a entender algo que es no solamente necesario,
sino que permite acompañar a otros en el proceso para nosotros y para quienes nos acompañan. Así es. Así que hoy un espacio de luz, de amor para ti, que toda esta información siga expandiendo tu canal y que siga siendo ese vehículo de cambio y lo más lindo, amoroso, para un proceso que no es Gracias. fácil comprender, pero que nos estás invitando a hacerlo. Y Amiga, para quienes se muchas sumaron, gracias. gracias, gracias, gracias y un abrazo fuerte para ti, muy, muy grande, Gracias. con toda mi Muchas honra. bendiciones. A todos un abrazo Gracias, muy especial. Gracias. gracias Cristian, una noche linda para ti y Gracias. para todos los que nos acompañaron. Bendiciones.